Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Porque algunos ya andan medio molestos acá abajo de que no los saludo a ellos. Bienvenidos al 10º capítulo ya de Arándano 13. Me da mucho gusto que estén acá. Y bueno, el capítulo de hoy se va a centrar en leyendas de algunos países. Poco a poco voy a ir abarcando los países que ustedes pidan. En el episodio de hoy decidí incluir los países que me pidieron durante la emisión de un en vivo en mi TikTok, Arándano 13, para quienes quieran irme a seguir allá. Y una de las primeras leyendas que conté fue la de el Wendigo. Entonces vamos a empezar. Cuando era niño, mi abuelo solía contarme historias sobre criaturas que habitaban los bosques del norte. Él hablaba con una seriedad que nunca me hizo pensar que fueran simples leyendas. Decía que en las tierras heladas de Canadá y Minnesota existía un espíritu llamado Wendigo, nacido del hambre y de la desesperación. Al principio creí que eran advertencias para mantenerme lejos del bosque en invierno, pero con los años descubrí que había más verdad en sus palabras de la que quería aceptar. Todo comenzó una noche de noviembre, hace ya más de 10 años. Yo trabajaba como guardabosques en una zona remota de Ontario, cerca de la frontera con Minnesota. El invierno había llegado temprano y la nieve cubría todo con una calma engañosa. Esa noche recibimos una llamada extraña. Un cazador no había regresado a su cabaña y sus amigos estaban preocupados. Salí con mi linterna y mi rifle, siguiendo las huellas frescas que se adentraban en el bosque. A medida que avanzaba, me di cuenta de algo inquietante. El viento soplaba con un silbido agudo, casi como un lamento. Y lo más raro es que no había más ruidos, ni pájaros, ni ramas crujiendo, ni el aullido lejano de los lobos, nada, solo el eco de mis propios pasos. Me acordé lo que mi abuelo me decía: cuando el bosque se queda en silencio, es porque algo está observando. Las huellas del cazador me llevaron hasta un claro. Ahí encontré restos de ropa desgarrada y manchas oscuras sobre la nieve. Lo primero que pensé fue en un ataque de oso, pero había algo que no encajaba. Las ramas de los árboles cercanos estaban partidas a más de 2 metros de altura, como si algo muy alto hubiese pasado por ahí. El aire se volvió denso, pesado, y de pronto escuché un grito. No era humano ni animal, era un chillido largo, áspero, que parecía venir de todas partes. Sentí un frío que no provenía de la nieve, sino que se metió hasta los huesos. En ese momento comprendí que estaba frente a lo que los antiguos llamaban el Wendigo. El aire se volvió denso, pesado, y de pronto escuché un grito. No era humano ni animal, era un chillido largo, áspero, que parecía venir de todas partes. Sentí un frío que no provenía de la nieve, sino que se me metió hasta los huesos. En ese momento comprendí que estaba frente a lo que los antiguos llamaban el Wendigo. Los pueblos angolquinos describen al Wendigo como un espíritu del invierno y del hambre insaciable. Dicen que alguna vez fue humano, alguien que en medio de la hambruna recurrió al canibalismo. Ese acto lo maldijo, transformándolo en una criatura delgada, con la piel pegada al hueso, los ojos hundidos y un olor a muerte que lo precede. Crece con cada vida que devora, pero nunca se sacia. Esa noche lo vi entre los árboles, iluminado apenas por mi linterna. Apareció una figura altísima, huesuda, con astas retorcidas como las de un ciervo podrido. Sus ojos brillaban en la oscuridad y cada paso que daba
crujía la nieve como si quebrara huesos. No corrí. Estaba paralizado. El Wendigo se acercó y pude sentir ese olor nauseabundo, una mezcla de carne podrida y sangre seca. Entonces me acordé de lo que había leído en antiguos registros. En el siglo XIX, misioneros y colonos habían reportado casos de psicosis Wendigo. Personas que, en épocas de hambruna, decían escuchar voces que los incitaban a comer carne humana. Muchos de ellos terminaron mortajando a sus familias. Algunos fueron juzgados, otros ejecutados, pero todos aseguraban lo mismo, que el espíritu del Wendigo los había poseído. Con la criatura frente a mí entendí que no era solo una leyenda, no, era real. Su respiración era un silbido áspero que lava la sangre. Cuando levantó su brazo huesudo, pensé que sería el final, pero en ese momento disparé al aire, más por instinto que por valentía. El estallido retumbó en el bosque y la figura se desvaneció entre los árboles, como si se deshiciera en la misma neblina. Regresé temblando a la casa del cazador. Nunca lo encontramos. Lo que sí hallamos días después fue un rastro de huesos limpios, como si algo los hubiera roído hasta no dejar ni un tendón. Las autoridades lo atribuyeron a animales salvajes. Yo nunca dije que lo vi, porque nadie me habría creído. Con el tiempo investigué más. Descubrí el caso de Swift Runner, un indígena que en 1879 desvivió y devoró a su familia entera durante un invierno brutal en Alberta. Él mismo declaró que había sido poseído por el Wendigo. También supe de exploradores que desaparecieron sin dejar rastro en las montañas, y de aldeas enteras que contaban haber escuchado los chillidos de esa criatura en las noches. Hoy, cada vez que la nieve comienza a caer y el bosque guarda silencio, recuerdo esa figura y me pregunto si el cazador fue la última víctima o si el Wendigo sigue vagando, buscando a quien atrapar con su hambre interminable. Algunos dicen que el Wendigo no solo es un monstruo físico, sino es una advertencia, un recordatorio de lo que pasa cuando el hambre, la desesperación y la avaricia se apoderan de nosotros. Yo lo vi con mis propios ojos y créanme, si alguna vez sienten que el bosque los observa en medio del invierno, no se queden quietos, corran, porque cuando el Wendigo te encuentra, no queda nada de ti. La leyenda del Wendigo, yo la escuché por primera vez en un capítulo de Charmed, Hechiceras Embrujadas, como quieran decirle, porque en un episodio a Piper la posee este demonio, ahí lo llaman demonio, que es una criatura mitológica del norte de Norteamérica. Ahí aparece como pues básicamente una especie de hombre lobo que le tiene miedo al fuego, y solamente pues como vil hombre lobo aparece en las noches y le tiene mucho miedo al fuego. Digamos que eso fue lo que me impulsó a investigar más sobre el Wendigo. Y bueno, la siguiente leyenda también la estuvieron pidiendo mucho durante uno de mis lives, y es una leyenda mexicana. Se titula La Planchada. Nunca pensé que me atrevería a contar esto, porque cada vez que lo recuerdo, la piel se me eriza como si estuviera ahí de nuevo. No sé si lo que viví fue un sueño, una alucinación causada por el cansancio, o si realmente me encontré cara a cara con el espíritu de la planchada, la enfermera fantasma de la que tanto se habla en los hospitales. Era 2016 y yo trabajaba como camillero en un hospital viejo del centro de la Ciudad de México. El edificio tenía décadas encima,
Pasillos largos, paredes viejas y ese olor a desinfectante barato mezclado con humedad. A veces los turnos nocturnos eran tranquilos, pero otras veces se convertían en una prueba de resistencia. Esa noche fue de las más largas en mi vida. Me tocaba cubrir el turno de las 11 de la noche a las 7 de la mañana. Cuando ya estaba ahí me di cuenta de algo extraño. El hospital estaba en un silencio raro, incluso para la hora. Normalmente se escuchaban pasos de enfermeras, puertas que se abrían, algún quejido de pacientes. Pero esa noche, los pasillos estaban casi mudos. Más o menos como a las 2 de la mañana tuve que llevar unos medicamentos al tercer piso, en el área de recuperación. Mientras caminaba, escuché claramente el sonido de zapatos, de zapatitos de tacón. Era como un firme, constante. Me detuve. Y lo curioso es que ese eco no se alejaba ni se acercaba. Parecía acompañar mis pasos. Al dar la vuelta a la esquina, la vi. Una mujer con un uniforme impecable, vestido blanco, almidonado, gorro de enfermera perfectamente colocado y zapatos que parecían recién lustrados. Caminaba con una bandeja en las manos y una expresión serena, casi maternal. Su uniforme resaltaba demasiado. En ese hospital las enfermeras usaban pantalón y filipina, nada de ese atuendo antiguo. Buenas noches, le dije, pensando que a lo mejor era alguien nuevo. Ella giró la cabeza lentamente, me sonrió con amabilidad, pero no respondió. Luego, sin decir una palabra, abrió la puerta de una de las habitaciones y entró. Yo me quedé helado, no tanto por su silencio, no, sino porque esa habitación estaba vacía. La habían clausurado meses antes por filtraciones en el techo. Me acerqué con cautela y empujé la puerta. No había nadie adentro, solo polvo, camas arrumbadas y un olor a humedad insoportable. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Recordé lo que me habían contado los médicos más viejos. La historia de Eulalia, una enfermera de los años 30 o 40, conocida por su disciplina y por vestir siempre con el uniforme perfectamente planchado. Decían que se enamoró de un médico del hospital, pero él la traicionó con otra mujer. La humillación y el desengaño la consumieron y murió muy joven, enferma de tristeza. Desde entonces muchos aseguran verla deambular por los pasillos, cuidando pacientes como si siguiera cumpliendo con su deber. A ese espectro le llamaron la planchada. Pero apenas avancé unos metros, escuché otra vez los pasos. Esta vez venían detrás de mí. Aceleré el paso y los zapatitos con un poquito de taconcito también. Me detuve en seco y el eco se detuvo. Miré atrás, pero no había nada. Solo un pasillo largo iluminado por focos amarillentos que parpadeaban de vez en cuando. Decidí refugiarme en el área de enfermería, donde había al menos 2 compañeras revisando expedientes. Cuando les conté lo que había visto, se miraron entre sí con una sonrisa nerviosa. ¿Ya viste a la planchada?, me dijo una de ellas. Bienvenida al club. Me contaron que no era raro verla en turnos de madrugada. Algunos pacientes aseguraban que una enfermera muy amable y bien vestida entraba a darles medicinas o a revisarles la presión. Lo inquietante era que cuando el personal real llegaba a hacer sus rondas, descubrían que esas atenciones nunca habían pasado. Sin embargo, los pacientes mejoraban como si realmente hubieran recibido dichos cuidados. Esa misma madrugada me tocó llevar una camilla a urgencias. Pasé frente a la sala de pediatría y escuché una voz femenina, suave, diciéndole a un niño: «Tranquilo, amor, ya va a pasar».
Pensé que era una enfermera de guardia, pero cuando asomé la cabeza, no había nadie con el niño. Y lo más inquietante, el pequeño estaba dormido profundamente, sin llorar, después de horas de fiebre y agitación. Los siguientes días traté de convencerme de que todo había sido producto del cansancio. Pero lo que me ocurrió una semana después borró cualquier duda. Estaba empujando una camilla vacía hacia el ascensor cuando la vi de nuevo. Estaba parada al final del pasillo, inmóvil, mirándome fijamente. Sus manos sujetaban la misma bandeja de acero y en su rostro había una sonrisa serena, pero sus ojos parecían vidriosos, como si no pertenecieran a un ser vivo. Di un paso atrás, pero entonces sentí que el aire a mi alrededor se volvió más frío. No podía moverme. Ella empezó a caminar hacia mí. El sonido de sus tacones retumbaba en mi cabeza como un martillo. Cuando estuve a unos metros, la luz del pasillo parpadeó y por un segundo vi cómo su piel parecía marchita, grisácea, y su uniforme, aunque impecable, tenía manchas amarillentas como de óxido o sangre antigua. Parpadeé y en ese mismo instante desapareció. Caí de rodillas, temblando. Tardé minutos en recuperar el aliento. Cuando se lo conté a mi supervisor, me dio una palmada en el hombro y me dijo: no te asustes, ella no hace daño. Al contrario, dicen que ayuda a los enfermos a sanar. Esa frase nunca me tranquilizó del todo, porque si de verdad era un espíritu bondadoso, ¿por qué me miraba con esa intensidad? ¿Por qué me seguía a mí en particular? Han pasado los años y aunque ya no trabajo en ese hospital, todavía sueño con ella. La veo caminando entre pasillos interminables, con su uniforme blanco y su sonrisa fija. Y en esos sueños siempre me detengo a pensar, si la planchada sigue apareciendo, ¿es porque todavía hay enfermos que necesitan su ayuda? ¿O porque su alma nunca encontró paz? No lo sé, lo único que sé es que aquella noche en ese hospital viejo, yo la vi. Y aunque algunos piensen que solo fue mi imaginación, cada vez que escucho el eco de unos tacones en la madrugada, me invade la misma certeza. La planchada sí existe. ¿Se dieron cuenta que la leyenda mexicana de la planchada es como un, por así decirlo, un crossover entre la leyenda de la enfermera Eulalia o Eva de la Rumorosa? Yo hasta que empecé a leer otra vez la leyenda de la planchada me di cuenta. Pero cuando puedan, vayan a revisar la leyenda de la Rumorosa en el libro de texto de la Rumorosa y los Aparecidos. Ahí está la leyenda de la enfermera Eulalia o Eva, no me acuerdo. Y hagan de cuenta que es como un crossover entre la planchada y la Rumorosa. Entonces, sigamos con la siguiente leyenda, que es de Japón. Cuando menciono Japón y leyendas, a mí me entra un miedo que de verdad me da, hasta lo cuento con pincitas, porque les voy a ser muy sincero, muy pocas o casi ni una leyenda de las que cuento me ha dado miedo, pero también creo que es porque las estoy repasando, las leo, y porque cuando las estoy interpretando, mi cerebro está atento a los personajes y a la trama, y me sumerjo tanto en ella que la dejo de ver a lo mejor como una historia de terror y empiezo a vivirla, y creo que pues como ahí hago catarsis, no me da tanto miedo. Sin embargo, les he dicho muchas veces en los lives en TikTok que todavía no me atrevo a contar historias de terror tan fuertes, porque la verdad, amigas y amigos, me da mucho miedo. Me da mucho miedo despertar a alguna entidad. Entonces, creo que cuando esté preparado lo voy a hacer. Entonces, ahorita
no quiero meterme a ese terreno tan turbio. Pero bueno, sigamos con la leyenda. Lleva como título La mujer del rostro cortado. Cuando viajas a otro país, sueles pensar en comida nueva, paisajes, cultura, pero rara vez imaginas que una leyenda pueda alcanzarte y dejarte marcado de por vida. Yo lo aprendí de la manera más aterradora, una noche en Japón, cuando me crucé con la mujer a la que llaman Kuchisake Onna, la mujer del rostro cortado. Era 2019, yo tenía 25 años y estaba en Kioto por un intercambio académico. La ciudad es hermosa, templos milenarios, callejones estrechos, iluminados por faroles, y una calma que de día resulta acogedora, pero de noche puede transformarse en algo inquietante. Una de esas noches me quedé hasta tarde en la universidad. Eran casi las 11 cuando decidí regresar caminando a casa de mi familia anfitriona. El trayecto era de unos 20 minutos, pero atravesaba un barrio antiguo con callejones angostos. Llevaba mis audífonos puestos, pero los apagué. El silencio de esas calles era tan pesado que cualquier sonido externo me parecía fuera de lugar. No tardé en notar algo extraño. Sentí pasos detrás de mí. No eran apresurados ni erráticos, sino firmes, regulares, como si alguien estuviera imitando mi ritmo a propósito. Al girar, el callejón estaba vacío. Seguí caminando, pero los pasos continuaban. Aceleré y los pasos también. Doblé en una esquina y fue ahí donde la vi. Una mujer de pie bajo un farol tenue. Era alta y delgada, llevaba un abrigo beige que parecía demasiado ligero para el frío de invierno. Su cabello lacio, negro, le caía sobre los hombros. Llevaba puesto un cubrebocas, algo muy común en Japón, así que la verdad, pues no se me hizo raro. Lo que sí me inquietó fue su postura erguida. Rígida, con las manos colgando a los costados, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento para detenerme. Con una voz suave, casi dulce, me dijo: «Disculpa, ¿soy bonita?». Me quedé helado. Esa pregunta no era cualquiera. Yo había leído sobre la leyenda de Kuchisake Onna, un espíritu que aparece a los transeúntes de noche, siempre con la cara cubierta. Pregunta si la consideran hermosa y cuando uno responde, se quita el cubrebocas mostrando una boca cortada de oreja a oreja. Si dices que no, te mortaja en el acto. Si dices que sí, insiste. ¿Y ahora? Y si dudas o vuelves a contestar mal, corres la misma suerte. Tratando de entender, mantuve la calma y respondí con una sonrisa forzada: «Sí, eres bonita». Ella inclinó la cabeza como si procesara mi respuesta. Entonces, con un movimiento lento, casi ritual, llevó las manos a su cubrebocas y se lo quitó. Lo que vi me paralizó. Su rostro estaba destrozado, una sonrisa imposible, abierta de oreja a oreja, como si un cuchillo hubiera desgarrado su piel hasta dejar sus dientes expuestos en una mueca grotesca. Era como ver a alguien que trataba de sonreír y gritar de dolor al mismo tiempo. «¿Y ahora?», preguntó con la misma voz suave, aunque sus labios destrozados se movían de una forma muy antinatural. Yo no podía respirar. El aire se volvió más frío y por un segundo sentí que no estaba en un callejón moderno, sino en otro tiempo, en otra dimensión. Me acordé lo que había leído, que algunos podían escapar respondiendo con frases confusas para desconcertarla,
Con una voz muy quebrada respondí: Más o menos. Su sonrisa grotesca se tensó y sus ojos se abrieron como sorprendidos. Esa vacilación me dio un segundo de ventaja. Corrí con todas mis fuerzas escuchando el golpeteo de sus taconcitos detrás de mí. No sé cómo, pero llegué hasta una tienda de conveniencia que estaba abierta. Entré de golpe y jadeando. El empleado me miró extraño y cuando giré para comprobar si ella me seguía, la calle estaba vacía. Durante días intenté convencerme de que había sido producto del cansancio o que a lo mejor era una broma, pero cuando se lo conté a un compañero japonés, su rostro se puso serio. Me dijo que en los años 70 hubo una ola de reportes en varias prefecturas. Niños y estudiantes decían haber visto a una mujer enmascarada que les preguntaba si era bonita. Incluso hubo rumores de que la policía patrullaba cerca de las escuelas porque varios niños habían desaparecido tras encuentros como el que yo tuve. Si ella te preguntó, significa que te eligió. Así que tarde o temprano va a volver a buscarte. Las semanas siguientes fueron un infierno. Caminaba mirando hacia atrás a cada instante, evitaba salir de noche y sin embargo la sentía cerca. A veces escuchaba pasos detrás de mí, aunque las calles estuvieran vacías. Otras veces, al pasar junto a un escaparate, veía por un segundo un reflejo que no era el mío, sino el de una mujer alta con un cubrebocas. Una madrugada, después de una cena con amigos, volví más tarde de lo habitual. Al llegar a la estación del tren, vi el andén opuesto a una mujer de pie, inmóvil, observándome. El tren pasó entre nosotros y cuando se fue, ya no estaba. Pensé que estaba volviéndome loco hasta que un profesor japonés, al escuchar mi nerviosismo, me contó algo más perturbador. El origen de Kushisake Onna. Según una de las versiones, fue la esposa de un samurái, bella y envidiada, pero infiel. Cuando él descubrió su traición, la castigó con su espada. Le abrió la boca de oreja a oreja y le gritó: ¿Crees que eres hermosa ahora? Ella murió desangrada y desde entonces vaga buscando venganza, repitiendo eternamente esa pregunta. Otras versiones dicen que fue una mujer desfigurada en un accidente o por una cirugía y que su espíritu resentido busca hacer sufrir a los demás. Pero lo que todas coinciden es en lo mismo. Su espíritu sigue acechando, atrapado entre la belleza y el horror. Lo que más me da miedo es que creo que aún no me deja en paz. La última semana antes de regresar a México tuve un sueño que se sintió demasiado real. Caminaba por un pasillo largo, sin puertas ni ventanas, y al final estaba ella, inmóvil, con su cubrebocas. Avancé sin poder detenerme, como si mis pies no me obedecieran. Cuando llegué frente a ella, se levantó el cubrebocas lentamente. La sonrisa cortada estaba ahí, pero lo que más me aterró fue sus labios que empezaron a moverse imitando mi voz. ¿Soy bonita?, me dijo, con mi propia voz. Desperté sudando, con la garganta seca. Ya de regreso en México pensé que todo quedaría atrás, pero a veces cuando camino de noche y escucho pasos detrás de mí, siento que la historia no terminó en Kioto. Hay momentos en que, al doblar una esquina solitaria, creo ver de reojo a una mujer alta con cubrebocas que se detiene cuando yo me detengo. La leyenda dice que la Kushisake Onna nunca perdona a quien la mira, que tarde o temprano vuelve y que su sonrisa cortada se queda grabada en la memoria o en el destino. Yo la vi y sé que algún día en algún callejón volveré a escuchar esa voz suave preguntando: ¿soy bonita? Y temo que esa vez ya no haya tienda ni respuesta confusa que me pueda salvar.
Dios mío. Oigan, hace poco, yéndonos por este tema de lo paranormal o lo de terror japonés o asiático en general, yo me acuerdo que encontré una película que creo que vi de niño que habla sobre un güey al que se le sube una muerta y el güey siempre anda con la espalda como que tiene un peso, como si tuviera a alguien que es la muerta. Entonces esa película no estaba en ninguna plataforma. Entonces yo pues recurrí, ya saben, a plataformas externas, la vi y fue muy triste porque pues al final te explica qué es el ente y el espíritu que está encima de este cabrón. Y la acaban de subir a Netflix por si quieren ir a verla. Bueno, la película se llama Shutter, para quienes quieran ir a verla. Muy buena película, es del 2004. Está en Netflix, en México al menos. No estoy seguro si está en los demás países, porque ya saben que hay problemas siempre de licencia. Pero recién la subieron hace como una semana. Entonces, esa historia, la de la leyenda que acabo de contar, me recordó mucho a esta. No por el hecho de la cara cortada ni nada, pero pues es ese mismo terror, como que una chava te está persiguiendo por algo que un humano muy cabrón le hizo. Pasemos a la siguiente historia, Bellas. Esta es una historia de Venezuela, una leyenda de Venezuela que me pidieron ayer. Se titula El Silbón. Nunca pensé que una simple visita al llano venezolano marcaría mi vida para siempre. He escuchado muchas leyendas desde niño, pero pocas me parecían tan absurdas como la del Silbón. Ese espíritu delgado y alto que supuestamente vaga con un costal lleno de huesos en la espalda, anunciando su llegada con un silbido espeluznante. Me reía cuando mis amigos hablaban de él, convencido de que eran cuentos para asustar a los forasteros, hasta que lo escuché yo mismo. Fue en 2018, durante un viaje a las afueras de Barinas. Un compañero de trabajo me había invitado a pasar un fin de semana en su finca. Quería mostrarme cómo era la vida en los llanos, arrear ganado, comer carne asada bajo las estrellas y dormir con el sonido de los grillos. La primera noche fue perfecta, pero la segunda, esa nunca se me va a olvidar. La tarde cayó rápido. Nos quedamos alrededor de una fogata, tomando aguardiente y contando anécdotas. De pronto, uno de los más viejos del grupo comenzó a hablar del Silbón. Contó que en vida fue un joven maldito que mortajó a su propio padre en un ataque de ira porque no le dio carne de venado. Su abuelo lo castigó brutalmente, lo ató a un poste, lo azotó con un látigo y luego soltó a los perros para que lo destrozaran. Antes de morir, el joven maldito prometió vagar por siempre, cargando los huesos de su padre en un saco y penando por los llanos. Desde entonces aparece en las noches de soledad, anunciándose con un silbido largo y escalofriante. Yo reí nervioso. No creía en esas cosas, pero notaba que los demás escuchaban en silencio como si de verdad temieran que pudiera aparecer. Uno de ellos me advirtió: si algún día escuchas el silbido lejos es porque está cerca, y si lo escuchas cerca es porque aún está lejos. Así es como juega contigo. Nos reímos, pero esas palabras se me quedaron grabadas. Esa noche, como a las 2 de la madrugada, me levanté para ir al baño. Tenía que caminar unos metros hasta unos arbustos porque en la finca no había servicios. El llano de noche es un lugar extraño. El cielo inmenso, cubierto de estrellas, el aire húmedo y un silencio que de repente puede pesar
como una losa. De pronto lo escuché, un silbido lento, agudo, con un ritmo particular, una melodía simple, repetitiva, que parecía flotar en el aire. Al principio sonó lejano, como si viniera de kilómetros, pero entonces recordé lo que me habían dicho: si suena lejos, es porque lo tienes cerca. El escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Me quedé paralizado escuchando cómo el silbido se repetía, esta vez un poco más fuerte, más claro. El aire parecía detenerse, los grillos callaron. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Me apuré, intentando no correr. El corazón me latía con tanta fuerza que casi no escuchaba nada más. Pero al llegar a la puerta, lo volví a oír. Ahora justo detrás de mí, como si alguien hubiera soplado en mi oído. Me di la vuelta de golpe y lo vi. Una figura altísima, más de 2 metros, se erguía a unos metros de distancia. Era tan delgado que parecía un esqueleto, cubierto apenas por piel. Tenía los brazos larguísimos y un saco oscuro en la espalda que arrastraba contra el suelo. No podía verle el rostro con claridad, pero sus ojos parecían 2 huecos brillantes. El silbido no salía de su boca. Era como si el aire mismo lo produjera, como si cada rincón de llano repitiera esa maldita melodía. No me acuerdo cómo pude entrar y cerrar la puerta. Solo sé que pasé el resto de la noche sin pegar un ojo, escuchando de vez en cuando el silbido que se alejaba y luego volvía. Al amanecer, los demás me encontraron pálido y temblando. Cuando les conté lo que vi, nadie se burló. Uno de los peones de la finca me dijo que había tenido suerte, que el silbón acostumbra atacar a los hombres mujeriegos o borrachos, desgarrándolos y sacando sus entrañas para meterlas en su saco. Otros me dijeron que si los perros ladran desesperados es porque él está cerca, y que la única forma de librarse es si alguien le lanza un látigo o un hueso de perro. Pasaron los días, regresé a la ciudad, pero el recuerdo nunca me dejó. Peor aún, no fue la última vez que lo escuché. Un mes después, ya en Caracas, salí tarde de la oficina. Caminaba hacia mi carro cuando, entre el ruido lejano de la avenida, distinguí esa misma melodía. Me detuve en seco. Era imposible. Eso solo pasa en los llanos. Y sin embargo ahí estaba, el mismo silbido, primero lejano, y luego claro, como si alguien estuviera soplándome en la nuca. Desde entonces, lo he escuchado 3 veces más en distintos lugares, siempre de noche. Nunca lo he vuelto a ver, pero sé que me sigue. Sé que el silbón me marcó aquella noche en la finca. Muchos piensan que es solo un cuento para asustar a los borrachos, para que los hombres se porten bien y respeten a su familia. Pero yo sé la verdad. Es real. El silbón existe. Y su silbido es la condena que uno nunca olvida. Cada vez que la noche se vuelve demasiado silenciosa me preparo, porque sé que en cualquier momento voy a volver a escucharlo. Primero lejos, después cerca, y tal vez la próxima vez no me deje escapar. Oigan, muy buena historia la del silbón. La verdad nunca la había escuchado. Muy buena aportación de las personas que me dijeron que leyera esta. Recuerden que es una leyenda original de Venezuela. Vamos a pasar a la leyenda que sigue. Esta leyenda es de Honduras, que fue de los primeros países que apareció cuando pregunté en el live qué leyendas querían que abarcara. Se titula El Cadejo.
En Honduras siempre he escuchado historias sobre cosas que deambulan en la noche. Almas en pena, fantasmas de mujeres traicionadas y sobre todo, el cadejo. Desde niño me hablaban de él, de esos perros espectrales que aparecen en los caminos oscuros. Decían que había dos, el blanco, que protege a los inocentes, y el negro, que arrastra al mal camino y puede llevarte a la muerte. Yo nunca creí del todo en esas cosas hasta que lo viví. Fue en 2017, cuando volví a mi pueblo en Santa Bárbara, después de varios años en Tegucigalpa. Había ido a visitar a mi mamá y una noche salí a beber con unos amigos. Entre risas y cervezas se nos hizo tarde y decidí volver a pie. El camino era terracería con montes a los lados y apenas unas casas dispersas. El aire olía a tierra húmeda y el canto de los grillos llenaba la oscuridad. Caminaba tambaleante con el eco de mis propios pasos cuando lo escuché. Un jadeo bajo, constante, como el de un perro siguiéndome. Me giré y ahí estaba, un perro enorme, negro como la noche, con los ojos brillando en la penumbra. No ladraba, no gruñía, solo me observaba. Tenía el pelo erizado y una sombra densa que parecía moverse con él. ¡Vete!, murmuré, tratando de espantarlo con la mano, pero no se movió. Avancé unos metros y el animal me siguió, sus pasos apenas audibles sobre la tierra. Avancé unos metros y el animal me siguió, sus pasos eran apenas audibles sobre la tierra. Mi corazón empezó a palpitarme muy fuerte. Recordé las historias que el cadejo negro se aparece a los borrachos y mujeriegos, que los arrastra a callejones, los golpea o incluso los mortaja para llevárselos al infierno. Quise ignorarlo y me apuré, pero el perro seguía atrás. De pronto el ambiente cambió. El aire se volvió pesado y el canto de los grillos desapareció. Y entonces lo escuché. Un gruñido bajo, profundo, que hizo que toda la piel se me erizara. De la nada un segundo perro apareció frente a mí. Este era distinto, blanco, con un brillo extraño en la mirada. Tenía una postura tranquila pero firme, como si me protegiera. Quedé atrapado entre los dos. Detrás, el negro con sus ojos rojos y su sombra espesa. Adelante, el blanco iluminado por la débil luz de la luna. Y no supe qué hacer. El negro dio un paso hacia mí, gruñendo con más fuerza. El blanco respondió con un ladrido seco, fuerte, que retumbó en silencio. Y entonces comenzó. Los dos perros se lanzaron uno contra el otro. Yo apenas si pude apartarme. Entre nubes de polvo vi cómo se atacaban con furia, mordidas, gruñidos, el sonido de colmillos chocando. Era como presenciar una pelea de fuerzas que no pertenecían a este mundo. Yo temblaba, incapaz de moverme. El negro era más feroz, pero el blanco parecía resistir con una fuerza extraña, como si cada mordida suya llevara consigo la luz de la luna. Después de unos segundos eternos, el perro negro retrocedió con los ojos brillando de odio. Me lanzó una mirada que jamás voy a olvidar, como una promesa de que volvería. Luego se desvaneció en la oscuridad del camino, como humo que se disipa. El blanco se quedó unos instantes, se acercó despacio sin mostrar agresividad. Lo sentí olfatear mi mano, y en su mirada no había maldad, sino calma. Sin un ruido, se dio media vuelta y desapareció entre los matorrales. Quedé solo, temblando, sin saber si lo que había visto era real o producto del alcohol, pero al día siguiente, cuando regresé por el mismo camino con la luz del día, vi las huellas, marcas profundas de patas, como si dos perros enormes hubieran peleado ahí. Desde entonces, empecé a investigar más sobre el cadejo. Descubrí que no era solo hondureño, también se hablaba de él en El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Algunos lo describen como un espíritu protector, un ángel caído que se quedó entre el cielo y la tierra para cuidar a los viajeros.
Otros dicen que el cadejo negro es el demonio mismo, tomando forma de perro para tentar y castigar. Pero lo más perturbador fue escuchar testimonios de personas que aseguraban haber perdido amigos por su culpa. Me contaron de un joven que llegó con moretones y arañazos como si lo hubieran arrastrado entre piedras, jurando que un perro negro lo había atacado sin dejar heridas mortales, solo dolor. Murió meses después, consumido por la depresión y la bebida. Otros decían que el cadejo blanco se aparecía a los niños o a los caminantes solitarios para acompañarlos hasta llegar a casa, alejando a los espíritus oscuros. Yo no sé si aquella noche fue un castigo o una advertencia. Lo único que sé es que desde entonces dejé la bebida. No porque fuera mi voluntad, sino porque cada vez que pienso en emborracharme escucho en mi mente aquel gruñido, aquel jadeo que me seguía en la oscuridad. Hace unas semanas volví al pueblo. Caminé otra vez por el mismo sendero, sobrio, tranquilo, bajo la luz de la luna. Y por un momento lo sentí, ese mismo jadeo detrás de mí. Me detuve, contuve la respiración, pero al girar no había nadie. No sé si fue mi imaginación o si el cadejo aún me vigila, esperando el momento en que baje la guardia. Porque si algo aprendí es que esa leyenda no es tan leyenda como parece. Y una vez que lo ves, tu vida nunca vuelve a ser la misma. Oigan, cuando estaba leyendo e investigando sobre el cadejo, no pude apartar de mi mente las historias de Stephen King que tienen que ver con perros, como la de Cujo y la del cementerio de las mascotas. Y también hay una leyenda aquí en México, bueno, no sé si sea exclusiva de México, pero creo que sí, porque en Coco la tocan, que es que siempre tus mascotas te van a acompañar a cruzar un puente cuando pues tú pases el umbral de la muerte, ¿no? Y que tu mascota, ya sea gato o perro, te va a ayudar a cruzar. Y tiene algo que ver un poco, porque es como darles algo de humanidad a los perros. Porque a fin de cuentas pues estaban... tenían un ente benévolo y otro malévolo. Entonces, no sé. Y creo que en unos meses se va a estrenar Cujo, como el remake o algo así. Y va a haber otra película de un perro asesino. La verdad también me gustan mucho esas películas. Son muy camp. Y hace poco salió otra sobre un ratón slasher. Un ratón desvividor. Supongo que fue pésima, pero tengo mucha curiosidad de verla porque creo que hasta en el cine salió. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente historia, que es una historia. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente historia, que es... No sé si sea un animal, un ente. Esta siguiente historia investigué que al parecer es española. Yo la he escuchado mucho en canciones desde que soy niño. Y se titula El Coco. De niño siempre escuché a mis abuelos hablar del coco. Esa criatura sin forma definida que se lleva a los niños que no obedecen o que no duermen temprano. Y me decían: duérmete ya, que el coco vendrá. Crecí pensando que solo era un cuento, pues, para asustarnos, pero con los años descubrí que las leyendas no nacen de la nada y que a veces tienen raíces mucho más oscuras. Mi experiencia pasó cuando tenía 11 años. Vivíamos en una casa antigua en un pueblo de Castilla. Las vigas de madera crujían con el viento y las noches eran tan silenciosas que cualquier sonido se escuchaba como un trueno. Esa noche me acuerdo que me resistí a dormir. Mi madre, cansada, apagó la lámpara y dijo con voz firme: cierra los ojos ya, o vendrá el coco. Me tapé con las cobijas, intentando convencerme de que nada iba a pasar, pero el sueño tardaba en llegar. Fue entonces cuando escuché el primer sonido, un arrastre suave como de unas uñas largas rozando la pared.
Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. El sonido iba de un rincón a otro de la habitación como si algo invisible caminara lentamente alrededor de mi cama. Quise gritar, pero no pude. La garganta me ardía de miedo. Entre las sombras vi como la oscuridad del armario parecía más densa de lo normal, y fue ahí donde lo vi. Un rostro, o mejor dicho, la insinuación de un rostro. No tenía ojos ni boca definidos, solo un hueco negro redondo que se abría en el centro, como si toda la oscuridad del cuarto se hubiera concentrado en ese vacío. Yo sabía que estaba despierto porque sentía el frío del suelo bajo mis pies y el sudor en mis manos. El rostro se movió lentamente hacia mí y entonces lo escuché. Un susurro grave, apenas audible. ¡Duérmete! Sentí un escalofrío tan intenso que mi cuerpo reaccionó solo. Me cubrí la cara con la manta, apretando los ojos con fuerza. El susurro se repitió más cerca, justo en mi oído. ¡Duérmete ya! No sé cuánto tiempo pasó, tal vez segundos, tal vez horas, pero cuando desperté ya era de día. El armario estaba cerrado y mis papás me dijeron que todo había sido un sueño, pero yo sabía la verdad. Con los años intenté convencerme de que había sido una pesadilla infantil, pero lo inquietante es que no fue la última vez. A los 16 años, durante una noche de insomnio, volvió a pasar. Estaba estudiando para un examen cuando la lámpara parpadeó. El mismo sonido de uñas largas rozando la pared llenó mi habitación. Sentí como la temperatura descendía de golpe. Esta vez me levanté decidido a enfrentar lo que fuera. Cuando abrí el armario, el aire dentro estaba helado y en el fondo oscuro apareció otra vez esa figura, más definida, un cuerpo encorvado con brazos largos y manos que terminaban en garras. Su rostro seguía siendo un hueco, oscuro, sin rasgos, como si la nada me mirara. Avanzó un paso hacia mí y lo único que pude hacer fue retroceder y murmurar una oración que me había enseñado mi abuela. La figura se detuvo, se quedó ahí, inmóvil, observándome. Y después, como humo que se disipa, desapareció. Esa noche no dormí. De adulto investigué más sobre la leyenda y descubrí que el coco no siempre se describe igual. En algunas regiones de España es un ser sin rostro que se esconde en armarios o debajo de las camas. En otras, es una sombra que espera en las esquinas de la habitación. A veces lo llaman el cuco o el cucuy en Latinoamérica. Lo común en todas las versiones es lo mismo. Aparece en la noche, busca a los que están despiertos y se alimenta del miedo. Algunos historiadores dicen la palabra coco viene de coca, que significa cabeza o calabaza, y lo representan como una figura con una calabaza hueca en lugar de rostro. Otros creen que es una herencia de cuentos medievales para asustar a los niños y mantenerlos a salvo de la oscuridad. Pero, bueno, yo lo vi 3 veces y la última fue la más aterradora. Fue hace apenas unos años. Estaba de visita en casa de mis padres, la misma donde todo comenzó. Dormía en mi antigua habitación. Me despertó un sonido, pasos lentos en el pasillo. Pensé que era mi papá y no le di importancia, pero los pasos se detuvieron frente a mi puerta. La manija comenzó a girar lentamente. El corazón se me detuvo. Me incorporé sin saber si correr o quedarme quieto. La puerta se abrió apenas unos centímetros y por el hueco vi 2 manos huesudas negras como ceniza empujando el marco. La figura entró despacio. El coco. Esta vez no era una sombra borrosa, sino un ser real, encorvado, alto, con una especie de manto oscuro cubriéndolo. Su rostro seguía siendo un hueco negro, profundo, que absorbía toda la luz de la habitación. «Duérmete», dijo otra vez, en ese susurro grave y seco que me helaba la sangre. Quise gritar, pero no me salía la voz. Entonces recordé que mi abuela me decía: al coco no se le desafía, no se le enfrenta, se le ignora. Mientras no le des tu miedo, se irá. Así que me acosté de nuevo, temblando, cerré los ojos con fuerza y fingí dormir.
El susurro se repitió varias veces o más, muchas más, como si estuviera agachado junto a mi cama. Podía sentir su respiración fría en mi cara y escuchar: ven, ven. No sé cómo logré quedarme quieto. En algún momento el silencio regresó. Cuando abrí los ojos estaba amaneciendo y la puerta seguía entreabierta. Hoy, cada vez que escucho a los papás decirles a sus hijos: duérmete ya, que el coco vendrá, me pregunto si saben realmente a quién están llamando. Yo lo he visto 3 veces. Sé que está ahí afuera esperando en la oscuridad de las casas viejas, en los armarios que nadie abre, en las noches en que el sueño tarda en llegar. Oigan, ahorita leyendo esto, y supongo que dejen en los comentarios cuál es la leyenda del coco que ustedes se saben, pero básicamente me recuerda un poquito a Freddy Krueger. No sé si Wes Craven haya sacado a Freddy Krueger del coco, pero también en Halloween del 78 mencionan al coco, como en inglés creo que es The Boogeyman, y ellos vieron al coco. No sé si sea lo mismo de Boogeyman o el coco, pero bueno, es mi pequeña aportación para enriquecer el final de esta bonita historia. Bonita. Y bueno, vamos a la última historia, que pues también es de España y se titula La Cruz del Diablo. Cuando uno viaja a España piensa en monumentos, en plazas llenas de vida, en la comida, pero pocos turistas saben que en lo profundo de los bosques también se esconden historias oscuras. Yo lo descubrí en los montes de Prades, en Tarragona, una noche en la que cometí el error de detenerme frente a la Cruz del Diablo. La había visto mencionada en una guía local, una cruz de hierro clavada en medio de un paraje solitario, rodeada de leyendas. Decían que su nombre provenía de un pacto con el demonio y de crímenes cometidos siglos atrás. La curiosidad pudo más que la prudencia. Una tarde de otoño alquilé un coche y decidí ir ahí. El camino serpenteaba entre montañas y pinares. El aire olía a tierra húmeda y la niebla comenzaba a descender con rapidez. Me estacioné cerca de un sendero y caminé los últimos metros. La encontré ahí, clavada en una roca, oxidada por los años. A su alrededor no había más que silencio, ni un pájaro, ni un insecto, nada, solo yo y aquella cruz, ennegrecida. Al principio pensé que no era más que un resto antiguo, un símbolo religioso olvidado, pero conforme me acerqué el aire se volvió más pesado, más denso. Sentí una presión extraña en el pecho. La brisa fría se detuvo como si hasta el viento evitara pasar por ahí. Me quedé observando el hierro corroído y entonces escuché pasos detrás de mí. Giré rápido, pero el sendero estaba vacío. No deberías estar a estas horas aquí, dijo una voz a mi lado. Era un anciano con un bastón y un abrigo largo. Tenía el rostro surcado de arrugas y los ojos oscuros, profundos. No lo había escuchado llegar. Me contó que los lugareños evitan ese lugar de noche, que la cruz no fue puesta para santificar nada, sino para contener algo mucho peor. Intrigado, le pedí que me contara la historia y él, mirándome a los ojos, comenzó a relatarla. Hace siglos, me dijo, los montes de Prades eran territorio de bandidos. Asaltaban a los viajeros, quemaban aldeas, mortajaban y todo lo que quieras pensar. Uno de esos bandidos era más cruel que todos, un hombre sin nombre al que llamaban simplemente el maldito. Sus crímenes fueron tan horrendos que se decía que estaba protegido por el mismísimo diablo. Nadie podía detenerlo. Un día los vecinos, hartos, se organizaron para enfrentarlo. Lo capturaron y lo colgaron en ese mismo paraje donde ahora está la cruz. Pero el cuerpo desapareció misteriosamente.
Lo buscaron por días y jamás lo hallaron. Los crímenes continuaron aún más sangrientos, como si el maldito hubiera regresado de la tumba. Se decía que ya no era humano, sino un espectro armado con una espada infernal. La gente pidió ayuda a un sacerdote que mandó fundir una cruz de hierro y clavarla en el lugar donde había muerto. Esa cruz, aseguraban, tenía el poder de contener su espíritu y alejar al demonio. Desde entonces, cada generación ha contado la misma advertencia. Quien se acerca de noche a la cruz del diablo corre riesgo de escuchar pasos, lamentos y de encontrarse con el espectro del maldito, aún vagando en busca de venganza. El anciano me miró serio. No es solo un cuento, ¿eh? Muchos han desaparecido después de burlarse de la leyenda. Yo sonreí nervioso intentando restarle importancia. Ni una chispa, ni nada. Pero algo en su tono me convencía de que hablaba en serio. Cuando me giré para mirar de nuevo la cruz, el anciano ya no estaba. Decidí irme, pero mi coche no arrancaba. Nada, ni una chispa. Revisé el motor bajo la luz tenue del atardecer, sin éxito. La noche me envolvió rápido y comprendí que tendría que esperar hasta la mañana. Saqué una linterna y me refugié en el asiento. Pasaron las horas. El bosque, que de día parecía tranquilo, se convirtió en un lugar hostil. Cada crujido de rama me ponía alerta. Y entonces lo escuché. Un silbido largo, seguido de pasos arrastrados. Apagué la linterna de golpe. Los pasos se acercaban. Vi una figura entre la niebla, alta, encorvada, con algo brillante en la mano, una espada. El corazón me latía a toda velocidad, no podía moverme. La figura se detuvo frente a la cruz. La niebla se arremolinó a su alrededor. Entonces levantó el rostro y lo vi. Un rostro cadavérico, con ojos vacíos y piel reseca pegada a los huesos. Era como ver a un muerto de pie. Era el maldito. Golpeó la cruz con la espada y el sonido metálico retumbó en el valle. Cada golpe hacía que el hierro oxidado vibrara como si algo intentara romper el sello. Me cubrí la boca para no gritar. El espectro levantó la mirada hacia el lugar donde yo estaba escondido, y aunque sus ojos eran huecos, juraría que me vio. De pronto un aullido desgarrador resonó en el bosque. La figura se desvaneció como humo y la niebla se dispersó. Me quedé temblando hasta el amanecer. Cuando el sol iluminó de nuevo la cruz, parecía inofensiva, como un simple hierro oxidado, en medio de la nada. Mi coche arrancó sin problemas, como si nada hubiera pasado. Desde entonces, cada que pienso en esa noche me pregunto qué habría pasado si no hubiera apagado la linterna, si el maldito hubiera llegado a romper la luz. Los lugareños siguen repitiendo la misma advertencia. La cruz no está ahí para recordar a Dios, sino para contener al diablo. Oigan, nunca había oído esta leyenda. Estuvo cabrona, en serio. Una cruz que se usa como para contener el mal me recuerda a la vitrina que los Warren hicieron para contener el mal de Annabelle. Dios mío. Pues bueno, chavas, chavos, chaves, hemos llegado al final de nuestro podcast. Espero que les haya gustado. El siguiente capítulo espero que sea de historias de acoso. Así que mándenme sus historias por acá, por correo, por Insta, si es muy extensa por Insta. Les agradezco de verdad muchísimo, chavas, porque gracias a ustedes esta comunidad está creciendo muy rápido. Las quiero mucho, los quiero mucho. Gracias por estar aquí y espero que les haya pasado
y espero que las haya hecho pasar y los haya hecho pasar un ratito agradable y sobre todo de mucho suspenso y miedo. Soy Eduardo Aranda, esto fue Arándano 13, nos vemos en el siguiente episodio. Las amo, bye.